Muy bien, amigos, pues vamos a continuar y vamos a terminar ya por fin este módulo y hablaremos de algo que no hemos hablado, el embarazo múltiple. Recuerden los factores de riesgo, edad materna avanzada, multiparidad, el uso de anticonceptivos orales y sobre todo métodos de inseminación artificial, sobre todo fecundación in vitro, recuerdo. Ahora, recuerden cuál es el concepto de cuál es un embarazo monocigoto, es un óvulo más un espermatozoide. Y los monocoriónicos, que pueden ser monocigóticos o disigóticos. Recuerden que los disigóticos son los más comunes, ¿de acuerdo? Que son bicoriales y biamnióticos. ¿Sale? Ahora, vamos a ver de qué va a depender qué tipo de gemelos salen. O sea, va a depender del día de división, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner una tablita, ¿ok? Entonces, si son bibi, mono-bi, mono-mono o siameses. Bicoriales biamnióticos se divide en el estado de mórula del día 1 a 3, mono-bi en blasto, en mono-mono en blastocisto implantado y más de 13 días, siameses, ya en el estadio de un disco embrionario. ¿De acuerdo? Entonces, recordar el día y en dónde se divide y en qué va a resultar, ¿de acuerdo? Lo más común es que sea del día 4 a 8, monocorial biamniótico en estado de blastocisto, ¿de acuerdo? Y también recuerden que una de las principales complicaciones de estos embarazos son la prematurez, ¿de acuerdo? Asimismo, el desprendimiento de placenta normoinserta, y la hiperplacentosis. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Pues un crecimiento uterino acelerado. ¿Qué es eso que les recuerda? A una enfermedad trofoblástica gestacional, claro. Una presentación, la presentación más frecuente es la cefálica. Es decir, que los dos productos vengan ahora sí que de cabeza. Y recuerden que una discordancia entre ambos focos fetales mayor de 10 ya es anormal, ¿de acuerdo? Ya se considera pues discordante. ¿Okay? Ahora hablaremos de una de las complicaciones más peligrosas de esto, que es el síndrome de transfusión feto-feto, en el cual tenemos un feto receptor y un feto donador, ¿de acuerdo? Este va a ser un crecimiento discordante entre ambos fetos y es más común en los monocigotos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto predispone a anastomosis arteria-vena. Entonces, y precisamente el tratamiento va a ser ese, fotocoagular con láser esa anastomosis, ¿de acuerdo? Esos vasos que están mal. Es un pésimo pronóstico para ambos fetos, pero sobre todo para el feto donador, ¿de acuerdo? Que es el que generalmente menos veces sobrevive. Para el donador, recuerden, tenemos anemia, restricción de crecimiento uterino, oliguria y oligoamnios y del receptor, policitemia, hidrus, kerníterus y polihidrapnios, le digo. La verdad es que es muy mal pronóstico para ambos, ¿sale? Y recuerden que todos los embarazos monoamnióticos se les debe ofrecer de primera instancia la cesárea, ¿de acuerdo? ¿Y qué más será importante de aquí? Claro, recuerden que el parto en esta situación solo se ofrece en caso de que llegue en periodo expulsivo y solamente si es que el primer producto viene en posición cefálica, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las cosas importantes a acotar en este punto es los biamnióticos. Recuerden que es parto si es a término y el primero y uno viene cefálico, mayor de 32 semanas, o si los dos vienen cefálicos en el concepto de menos de 32 semanas de gestación. Muy bien. Ahora sí vayamos con uno de los temas que seguramente les pueden preguntar bastante y es los estados hipertensivos del embarazo. Vamos a empezar con lo primero, los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Lo primero es la nulliparidad, edad materna avanzada, mayor de 40 años, antecedente de preeclampsia, periodo intergenésico largo, más de 10 años. Ese es uno de los principales y les remarco el antecedente de preeclampsia porque como les había mencionado aquí en ginecología, lo mismo predispone a eso mismo, ¿de acuerdo? Una patología predispone a esa misma patología, ¿de acuerdo? Ahí les anoto el resto de factores de riesgo. Recuerden que esto se presenta en el 1 al 5% de todos los embarazos. Y tenemos a tener factores placentarios y factores maternos. En el placentario, pues hay una falla en la organización de las arterias espirales, ¿de acuerdo? Que más adelante les voy a decir cuál es la lesión característica. Y en los factores maternos, pues es una nula exposición a espermatozoides. Hay una teoría muy nueva que dice que seguramente por una mala presentación de antígenos con los espermatozoides, las mujeres pueden desarrollarlo. Ahora,
También importante manejar bien las definiciones, ¿ok? Que hipertensión crónica o preexistente, la hipertensión gestacional y como tal ya la preeclampsia, ¿de acuerdo? Entonces, la hipertensión crónica o preexistente es aquella presión mayor de 140/90 que se presenta antes de las 20 semanas de gestación, ¿de acuerdo? Que es decir, que ya existe antes del embarazo. La gestacional, la que se presenta después de las semanas de gestación. Y la preeclampsia es una presión elevada después de las 20 semanas de gestación y hasta las 6 semanas posparto que contenga alguna de las siguientes características, como proteinuria más de 300 miligramos o más de una cruz en la tira reactiva, ¿de acuerdo? Que recuerden que una cruz representa 30 miligramos, ¿ok? También es importante recalcarles y recordarles la relación proteinuria-creatinuria de mayor de 0.28. Y recuerden que la eclampsia pues es la preeclampsia, solo que ya sin el pre, y es porque ya va a presentar convulsiones. Ahora, ¿cuáles van a ser los datos de severidad de la preeclampsia? Bueno, una presión arriba de 160-110, una presión arterial media arriba de 126, proteinuria en 24 horas mayor de, algunos dicen 2 gramos, yo lo último que encontré fue de 5 gramos o 500 miligramos en la tira, plaquetas menores de 100.000, una creatinina mayor a 1.2 o que se presente daño a órgano blanco, presentado como cefalea, acúfenos o fosfenos, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos desglosando entonces el tema. Y ahora, ¿qué será importante decirles? Ah, claro, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, recuerden que el diagnóstico se hace con 2 tomas de la presión arterial elevada, separada por más de 6 horas, perdón, y hasta una semana de separación, ¿de acuerdo? Y esta debe ser, ya les había dicho, más de 140/90. También es importante recordar la, entre comillas, etiología, que es cuál es la característica. Recuerden que este es un daño causado por un daño endotelial, ¿de acuerdo? Y que lo más importante es que la lesión característica es la endoteliosis glomerular, la cual va a condicionar proteinuria. Pregunta de Produmed, ¿de acuerdo? Esto va a disminuir la perfusión placentaria. Y secundariamente vamos a tener un vasoespasmo y una activación del sistema de coagulación. Y es por eso que luego tenemos las plaquetas bajas, ¿de acuerdo? También recuerden que el volumen intravascular va a estar disminuido, ¿de acuerdo? También pregunta de Produmed. Y aquí nada más hacerles la acotación que la tira reactiva es 30 miligramos sobre decilitro, una cruz, ¿de acuerdo? Ahora hablemos... y obviamente recuerden que esto es una microangiopatía trombótica, o sea, se va a comportar como una microangiopatía trombótica. Y ahora sí, hablemos de la clínica, ¿de acuerdo? Antes, sin recordarles que esto también se puede ver en una invasión trofoblástica anormal. Ahora que lo recordé. Y ahora sí, la clínica, la cual se va a caracterizar, ya saben, dolor epigástrico, vómitos, cefalia frontal, fotopsias, acúfenos, escotomas, ya en estados avanzados y un aumento de las transaminasas. Y algo a considerar es el síndrome de HELP, ¿de acuerdo? Que el síndrome de HELP, pues es hemólisis, EL es enzimas hepáticas elevadas y LP, no es lo que están pensando amigos, LP es las plaquetas bajas, ¿de acuerdo? También recordar que cuáles van a ser esos criterios, ¿no? De enzimas elevadas, aquí se los pongo, ¿de acuerdo? Y también recuerden que hay variantes, completas o incompletas. La completa es cuando cumplimos con los 3 criterios, incompleto cuando pues falta uno, ¿de acuerdo? También recuerden que podemos encontrar esquistocitos en frotis, ¿de acuerdo? Eso es una super pregunta de Produmed, ¿de acuerdo? Esquistocitos en frotis. Y también, si pueden darle una checadita a los criterios de Mississippi, solamente aquí les recuerdo los 3 grupos que encuentran y aquí cuál va a ser el punto de corte de plaquetas y de ALT. Solo para que lo recuerden, en algún simulador me llegó a venir que clasificara a la paciente según Mississippi, ¿sale? Y también recuerden que la hiperreflexia como manifestación clínica es un dato de inminente encefalopatía, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, volvamos y vamos a dividir nuestra hojita para hablar un poco del tratamiento, ¿de acuerdo? Recuerden que el primer fármaco que se debe utilizar es el alfa-metidopa como hipertensor, aunque claro, recuerden que lo más importante y el mejor tratamiento y definitivo es terminar el embarazo, ¿de acuerdo? Solamente la terminación del embarazo es la solución definitiva. Y recuerden que la vía preferida es la vía del parto, el cual debe durar
menos de 6 horas idealmente. Ahora sí, volviendo a la medicación, la primera elección es la alfa-metildopa, que va a inhibir la acción de la noradrenalina, y como efecto adverso pues puede causar hipotensión postural. Recuerden que la alfa-metildopa es un agonista alfa-2 central. La dosis inicial se las pongo. Recuerden, se puede empezar con uso ambulatorio. Y hablando de iniciar, ¿cuándo va a ser el momento en el que nosotros vamos a decidir cuándo utilizar hipotensores? Bueno, cuando la presión esté por encima de 150 o de 100 la diastólica. El segundo lugar lo ocupa el nifedipino, que recuerden es un bloqueador de canal de calcio. Este tiene un efecto vasodilatador periférico y además tiene la ganancia de tener una acción tocolítica, que esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Si no lo han visto, por favor, regrésense, amigos. Recuerden que algo súper importante es que el nifedipino es el único fármaco que se potencia con el uso concomitante de sulfato de magnesio. Y entonces esto puede causar la muerte a través de un paro cardiorrespiratorio. El tercer lugar lo ocupa la hidralacina, el cual es un vasodilatador arterial. Y esta principalmente, en cuanto a la vigilancia que tenemos que tener, es que puede causar un lupus-like, es decir, puede tener una reacción cutánea que puede similar a un lupus. Además, entre otros efectos adversos tenemos palpitaciones, cefalea, vómito y diarrea, ¿de acuerdo? Y el cuarto lugar, que no está disponible en México, pero se los pongo porque, bueno, tiene en la bibliografía el abetalol, que recuerden que es un bloqueador adrenérgico mixto, es decir, beta y alfa. Y el cual, pues, va a incrementar el flujo placentario, que como habíamos visto en la etiología, pues, daba una disminución del flujo placentario. Recuerden que la hidralacina y el abetalol son los que se pueden usar en las crisis agudas. Como un quinto paso podemos usar el nitrofosfato de sodio, que recuerden que es un dilatador arterial y venoso, pero es muy importante por su alto grado de toxicidad estar vigilando los niveles de cianuro y tiocinatos. ¿De acuerdo? No creo que les pongan de eso, pero me llegó a venir alguna preguntita en un simulador sobre eso. Ahora, sobre los anticonvulsivantes tenemos dos, los profilácticos y los que mitigan las crisis agudas. El sulfato de magnesio es, por mucho, el que se va a utilizar como profilaxis. Y aquí olvidé mencionarles que la meta del tratamiento hipertensivo es mantener una presión menor de 130/80. Ahora sí, la posología del sulfato de magnesio, podemos dar 4 gramos en una solución de glucosada, 250 mililitros para 20 minutos. Y posteriormente, como mantenimiento, una dosis de 1 gramo por hora. Ahora, algo súper importante es saber identificar, los datos de toxicidad por sulfato de magnesio. Y aquí les pongo los niveles, ¿de acuerdo? Más de 8 arreflexia, más de 15 apnea por parálisis del diafragma y más de 20 parálisis cardíaca, paro cardíaco. Y recuerden que el antídoto es el gluconato de calcio, que eso es, y como lo vamos a dosificar, es 1 gramo para 15 minutos. También vamos a hablar de cuáles fármacos están contraindicados en esta patología. Principalmente IECAS, diuréticos y el atenolol. Los IECAS, porque ya saben, tienen una capacidad teratogénica. Y en cuanto a los mitigantes de las crisis, pues vamos a usar el diazepam, ¿de acuerdo? Que, como les mencionaba, se usa en la etapa aguda. Ahora, también es importante recordar cómo podemos hacer profilaxis para esta patología. Usar una aspirina de 80 a 150 miligramos antes de la semana 16, que es antes de que se termine la implantación. Otro de los tratamientos que se puede utilizar es la nitroglicerina, sobre todo si hay edema agudo de pulmón. Ahora terminaremos de hablar de este tema con el pronóstico, ¿de acuerdo? Es muy importante saber cómo les va a ir a estos pacientes. Entonces, lo primero es identificar cuáles van a ser los datos de alarma, los banderas rojas, los focos rojos. Una presión arterial arriba de 180 a 115, proteinuria mayor de 5 gramos, trastornos visuales, estupor, epigastalgia, hiperreflexia, que recuerden datos de una encefalopatía, ¿de acuerdo? Convulsiones, pero una eclampsia como tal, y edema de miembros inferiores. Recuerden que el estupor es un dato de muy mal pronóstico, ya que se puede relacionar con una hemorragia parenquimatosa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ven un paciente estuporoso, hiperrefléjico, pues piensen mal, amigos.
Ahora, vamos a ver cuándo hay que referir ya sea al segundo o al tercer nivel, ¿de acuerdo? Al tercer nivel, una hipertensión gestacional, más alguna comorbilidad asociada o una presión arterial crónica, con o sin preeclampsia sobreagregada. Que si se dan cuenta, viendo los del segundo nivel, pues son prácticamente los mismos, ¿de acuerdo? El segundo nivel básicamente es una hipertensión gestacional con una tensión alta y sospecha de preeclampsia. Recuerden que en la preeclampsia severa podemos utilizar una carga de 250 mililitros de una solución cristaloide más 1000 de mantenimiento para 8 horas como el manejo de soluciones. Y de nuevo que el parto se va a preferir siempre sobre la cesárea y este parto no se debe prolongar más allá de la semana 37. Y que en caso de que tengamos una paciente antes de que el producto sea término, pues podemos ofrecer maduradores pulmonares. Y ahora sí, amigos, vamos a terminar con la diabetes gestacional. Y de nuevo, lo primero, los factores de riesgo: antecedente de diabetes mellitus, embarazo previo con diabetes mellitus gestacional. Recuerden, las enfermedades en obstetricia predisponen a esas mismas enfermedades. Antecedente de producto macrosómico, un IMC arriba de 30, edad materna arriba de 30 años. De todos, el más importante es el embarazo previo con diabetes mellitus gestacional. Recuerden algo muy importante, que es que el tamiz se puede realizar realmente en cualquier semana de gestación, ¿de acuerdo? Lo ideal es que sea antes de las 13 semanas de gestación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Esto yo creo lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, les traigo el algoritmo de la guía de práctica clínica, ¿de acuerdo? Entonces, vean, la primera visita, suponiendo que en un mundo ideal fuera antes de las 13 semanas de gestación, tenemos dos opciones: hacer una glucosa casual o pedir una glucosa en ayuna. Le voy a poner en rojo los valores que son diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, la glucosa casual arriba de 200 nos da diagnóstico, ¿de acuerdo? Una glucosa en ayuna arriba de 126 nos hace el diagnóstico, ¿sale? Si la glucosa está en cambio mayor de 92 pero menor de 126, hay que hacer una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, ¿sale? Y los valores que nos van a dar es en ayuno mayor de 92, después de 1 hora de 180 y después de 2 horas de 153, ¿de acuerdo? Recuerden que este es solamente con un valor alterado ya podemos hacer el diagnóstico, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante. Recuerden que esto se puede realizar idealmente entre las 16 y las 18 semanas de gestación en los pacientes que no tengan factores de riesgo y se repite en las semanas 24 a 28. Ahora, en el caso de que tengamos una glucosa normal y la segunda glucosa en ayuna, pero no tenemos una curva de tolerancia disponible, pues hay que referirla a donde le puedan hacer una curva, ¿de acuerdo? Y ahora, en el supuesto de que tengamos una glucosa menor a 92, hay que ver si la paciente tiene varios factores de riesgo o no tiene ninguno, es decir, si es de alto o bajo riesgo. Si es de alto riesgo, entre semana 24 y 28 tenemos dos opciones: hacer el de un paso o el de 2 pasos. El de un paso ya lo vimos, 75 gramos, y ya sabemos los valores. El de 2 pasos, por otro lado, tenemos que se hace con 50 gramos de glucosa y algo importante es que no requiere un ayuno previo, ¿de acuerdo? Es una de las ventajas. Y los valores que nos van a dar el diagnóstico es después de 1 hora mayor a 140, ¿de acuerdo? Ahora, si este valor sale alterado, se hace una curva con 100 gramos, ¿de acuerdo? Y entonces estos 100 gramos tenemos que solicitar el valor y entonces sí podemos ver si después de las 3 horas tenemos 153. Ahora, eso es lo que marca la guía de práctica clínica. Lo que yo sabía, y este dato Dr. King, es que después de la primera hora 105, luego 190, luego 145. Y ahí era tener dos valores alterados. Ahora, si es de bajo riesgo el paciente, hay que ver si es de mayor de 92 o menor de 92. Si es mayor de 92, nos brincamos a este paso del algoritmo. Y si es menor de 92, pues al igual que aquí, tenemos un paciente sano, es decir, normal. Recuerden también, amigos, algo súper importante es que todos los pacientes que hayan padecido diabetes gestacional durante el embarazo deben ser reclasificadas de 6 a 8 semanas posparto. Y esta prueba se realiza con 75 gramos, ¿de acuerdo? Aunque hay algunos lugares que dicen que 100. Pero lo que yo encontré es que debe ser con 75 gramos, ¿de acuerdo? Y posterior con la de 100, o sea, si sale alterada con la de 100, ¿ok? Echen un ojito a estas dos clasificaciones que les pongo aquí, de White y de Frinker. Son clasificaciones clínicas de daño. No creo que se las pregunten, pero conózcanlas, ¿de acuerdo?
Recuerden algo súper importante que les pueden preguntar: el lactógeno placentario aumenta la resistencia a la insulina, disminuye la acción de la insulina en un 50%, tiene una acción antiinsulinérgica y es el principal culpable de la diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tratamiento, recuerden que la meta principal es mantener una hemoglobina glicada menor de 6. La dieta se debe calcular entre 1800 y 2500 kilocalorías al día, obviamente hacer ejercicio y también algo súper importante es el manejo médico, el cual se puede hacer con insulina principalmente, y hay algunos lugares que van a encontrar que metformina, pero vamos a hablar más adelante por qué metformina no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero porque es una clasificación B en el embarazo y segundo porque puede causar acidosis láctica. Entonces, metformina de preferencia no. Lo principal es la insulina, la cual la insulina la pueden calcular de 0.3 a 0.5 y dividir 2 tercios y 1 tercio, como ustedes saben. Recordando que la más utilizada es la NPH. Recuerden que esta se va a iniciar si después de 2 semanas con tratamiento conservador no llegamos a metas de tratamiento. ¿Y cuáles van a ser estas metas? Pues la primera es evitar las hipoglucemias, es decir, menor de 60. La glucosa en ayuno debe ser menor de 95. Y la postprandial, menor de 140 a 1 hora, menor de 120 en 2 horas. En algunos lugares pueden encontrar menor de 130 para la primera hora. La hemoglobina glicada, como ya les había mencionado, menor al 6%. Y en algunas biografías dicen que hay que suplementar con 800 microgramos de ácido fólico. Ahora, en cuanto a las complicaciones, algo que les pueden súper preguntar es cuáles van a ser: hipertensión arterial, retinopatía o nefropatía, o cetoacidosis diabética en cuanto a las maternas. Y en cuanto a las fetales, macrosomía, óbito secundario a hipoglucemia, parto pretérmino y cardiopatías, las cuales las cardiopatías van a ser las más comunes. De estas, la más común es la hipertrofia del tabique interventricular. También es importante recordar el síndrome de regresión craneocaudal y la hipopalasia de colon. Y también obviamente la hipoglucemia neonatal, que como habíamos visto arriba, puede ser causa de muerte, ¿de acuerdo? Las cardiopatías van a estar, o se pueden predecir según el nivel de hemoglobina glicada, que aquí vemos si es mayor de 10% son hasta el 25%, y si es menor de 6, de 2 a 3%. De ahí la importancia de llegar a la meta. Vamos a terminar ya, amigos, con otras patologías que pueden darse durante el embarazo. Ya son las últimas: el síndrome de Press, que es una leucoencefalopatía posterior reversible. Ahí tenemos la clínica y es principalmente secundaria a hipertensión arterial. Otra de las patologías que les gusta llegar a preguntar, sobre todo en los simuladores, la colestasis intrahepática o ictericia intermitente. Esta, lo principal, prurito, acuérdense, les pica, plantas y palmas. Hay que terminar el embarazo entre las 35 y las 36 semanas de gestación, porque hay un altísimo riesgo de óbito, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es el ácido urodesoxicólico, ¿de acuerdo? También se puede usar colestiramina o antihistamínicos, pero el primerito es el de elección. Y finalmente el hígado graso en el embarazo, el cual lo único que deben recordar es que hay que terminar el embarazo cuanto antes.